Muy bien, que el Señor nos bendiga. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. No se preocupe, ya va a dejar de llorar. Lo pellizcan y se le olvida que aquí está la... No, mentira. Muy bien, cuando lo encuentren pueden ponerse de pie. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los versículos del 1 al 12, una vez más. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos hoy en este día y estar aquí, Señor, alabándote, bendiciéndote y buscando más de ti, Señor. Te pedimos, por favor, que alcancemos eso que deseamos en nuestras vidas, Señor, que tú seas el que nos guíe, que tú seas el que esté con nosotros a cada momento, que nos acompañe, Señor. Te pedimos que en este momento podamos disponernos a recibir tu palabra, Señor, y que recibamos bendición, que no sea una palabra de hombre, Señor, una palabra mía, sino que sea una palabra tuya, por favor, Señor, para que podamos de verdad ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muy bien, como recordarán, este año hemos comenzado a estudiar el Sermón del Monte, que es la predicación, yo les decía, la predicación de Jesús más extensa que está documentada en la Biblia. Fue una vez que Jesús se sentó a predicar y comenzó a enseñarle a las personas al principio de su ministerio para presentarse él como predicador, para presentar su doctrina y para presentar el camino de la salvación que él traía. Ya en los primeros 2 sermones hemos visto las primeras 6 bienaventuranzas y decíamos que bienaventurado, como dice el Señor Jesús, viene de la palabra Macarios, que significa feliz, ¿sí? Entonces el Señor, lo primero que hizo cuando comenzó a predicar este gran sermón con el que Él se presentó, que se conoce como el Sermón del Monte, Él vino a enseñarle a las personas cómo ser felices. Pero es muy diferente de la manera en que el mundo enseña a ser feliz, ¿sí? El mundo enseña a ser feliz buscando los placeres, buscando el deleite, poniéndose a uno por sobre todo, por encima de los demás, pero Jesús vino a enseñar cómo ser feliz de manera diferente. En las primeras 3 bienaventuranzas aprendíamos cómo Jesús quería que fuéramos como Él. ¿Se acuerdan? Que decía el Señor, bienaventurados, decía, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, porque esas eran características que Jesús mismo había tenido. ¿Sí? Él había abandonado, Él se había hecho pobre en espíritu al abandonar todo lo que Él tenía y tenerlo por poco, con tal de salvarnos a nosotros, y había venido aquí a la tierra a vivir de una manera muy diferente. Pero en esas 3 vemos una lección de que siendo como Jesús podemos ser felices.
Además, la semana pasada aprendíamos cómo tiene que ser nuestra actitud como cristianos. Decíamos que tenemos que tener hambre y sed de justicia, tener ese deseo de que Dios esté en nuestra vida. Y poníamos el ejemplo de que debe de ser como la comida, como decía el Señor, algo que queremos alcanzar, pero que si dejamos que el pecado se meta en nuestra vida, nos aparta, nos detiene. También decíamos que hay que ser misericordiosos, hay que aprender a perdonar y ser de limpio corazón, poder apartar el pecado de nosotros, no dejar que el pecado nos siga contaminando. Muy bien, ahora vamos a terminar con las bienaventuranzas y el Señor comienza hablando en el versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es una persona que busca la paz, ¿verdad? Pero, a ver, aquí en nuestro país, ¿qué habrá más? ¿Habrá más pleitistas o pacificadores? Pleitistas, ¿usted cree? ¿Y aquí en el colegio qué habrá más? ¿Pleitistas o pacificadores? ¿Y en su casa de qué hay más? Pacificadores. ¿Sí? Ahí, entre sus vecinos, en la calle donde usted vive, en su pasaje, ¿qué hay más? Cuando salimos a la calle, ¿con qué se encuentra? Con pleitistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo enseña a ser pleitistas, ¿sí? El mundo, como les decía antes, nos enseña que tenemos que luchar por lo que queremos, que tenemos que meter, o sea, que con las uñas, con patada, con rodilla, con tal de conseguir lo que uno quiere, ¿verdad? Y el que se deja, pierde. Fíjense que incluso los mismos judíos esperaban que el Mesías que viniera no fuera un Mesías pacificador. Ellos esperaban un Mesías guerrero. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? Que ellos esperaban un Mesías que viniera y pusiera otra vez el reino de Israel, así como era en el tiempo de David, y que iba a salir el ejército de Israel y que iba a derrotar a los romanos, y que el rey de ellos iba a ser el Mesías. Eso es lo que ellos esperaban. Y Jesús vino y les dice: bienaventurados los pacificadores. Entonces ellos se quedaron así como, ¿y por qué? La razón es porque Jesús estaba enseñando de un reino, sí, de un lugar donde era el rey, sí, pero su reino no era de este mundo. El reino de Jesús, en ese momento, Él no lo venía a establecer en este mundo. Va a haber un momento en que Él va a regresar, y que Él ya no va a regresar, no va a llegar a Jerusalén montado en un burrito, ¿verdad? Sino que va a regresar montado en un caballo. Y eso tenía un simbolismo, porque el que entraba en un burro entraba llevando la paz a la ciudad, pero el que entra en un caballo venía conquistando. Y dice la Biblia, está profetizado, de que nuestro Señor va a regresar y que cualquier ejército que se levante contra Él va a ser destruido y que Él va a establecer su reino. Pero no era ese el momento todavía. Él estaba dándole una oportunidad más al mundo, una oportunidad de ser salvo, y es lo que Él estaba presentando. Pero al mismo tiempo, Él espera que nosotros presentemos esa actitud también. ¿Sabe cuál es la manera más fácil de ver si alguien es pacificador o si es pleitista? La manera como habla. Hay gente que uno no puede hablar tranquilo con ellos, ya le responden con violencia, ¿se ha fijado? Uno no les puede decir nada. Levanten la mano los que conocen a alguien. Sí, hay gente que uno no les puede decir nada porque, ¿qué me estás queriendo decir? Quizás vos sos el del problema. Pero mire qué dice la Biblia. Dice Santiago 1:19. Ayúdeme buscándolo ahí en su Biblia, por favor. Santiago 1:19. Santiago está casi al final de la Biblia. Casi al final. Después de Santiago están las 2 epístolas de Pedro, las 3 de Juan. Santiago 1:19. Amén. Dice así la Biblia: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Airarse significa
enojarse, llenarse de ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Miren, esa es una gran enseñanza. Les decimos a los niños, Dios les dio 2 oídos y 1 boca para que oiga más de lo que hable. Pero hay unos que llegan a grandes y les gusta solo que los oigan y no les gusta escuchar a los demás, ¿verdad? Y a veces por eso vienen los pleitos, porque no escuchamos, no nos damos cuenta de que estamos hiriendo a la otra persona o que nos quieren decir algo y no, tenemos que imponer nuestra voluntad, ¿verdad? Tiene que ser como yo digo. ¿Por qué? Porque me gusta ser pronto para hablar y tardo para oír. Y de ahí vienen todos los pleitos. ¿Cuántas guerras en el mundo han comenzado por palabras? ¿Cuántas guerras en nuestra casa han comenzado por palabras? ¿Verdad? Sin embargo, el Señor dice, felices los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. ¿Y por qué dice eso? ¿Cuál es la recompensa de los pacificadores de acuerdo a lo que dice Mateo 5? Versículo 9. Ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, los hijos tienen la característica de que se parecen a los padres, ¿verdad que sí? Miren, mi hija se parece a mí. Cuando estaba chiquita se parecía más a mí. Hoy se parece más a la mamá. Pero tenía una etapa cuando tenía como 8 meses que era idéntica a mi mamá. Mi abuela nos enseñó una foto de cuando mi mamá tenía menos de 1 año y mi hija era idéntica, pero mire, como que le hubieran tomado la foto a mi hija, pero ya era una foto de hace más tiempo. Entonces, parece igualita. Así nos pasaba también con Gabriel. Gabriel se parece, cuando él estaba pequeñito, cuando tenía como 2 años, se parecía mucho a mi papá. Y mi abuela también, la mamá de mi papá, tenía una foto y nos la enseñaba. Mira, igualito, decía. Igualito. ¿Por qué? Porque los hijos se parecen a los padres. Entonces, ¿cómo podemos parecernos a nuestro Señor? ¿Cómo podemos parecernos a nuestro Padre? Siendo pacificadores, buscando la paz. ¿Acaso no es para eso que Él vino al mundo? Para buscar establecer la paz entre Él y nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque antes de eso estábamos en bandos opuestos, pero Él vino a entregar su vida para que podamos estar en paz con Él. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para poder estar en paz con sus semejantes? Primero, no dejarse llevar por la doctrina del mundo. El mundo enseña, no, es que no te dejes. No, es que si Él te trata así, vos trátalo peor. No, es que si Él no te habla, vos no vas a llegar a hablar, le vas a quedar de... ¿Sí? Si no te saluda, ¿vos por qué lo vas a saludar? Si cuando vos tenías necesidad te metió zancadilla, hoy ya estuvo. Esa es actitud de pacificador. ¿Verdad que no? El pacificador se olvida de lo que él necesita con tal de lograr una meta que para él es más importante. Así como Jesús se olvidó, dejó a un lado su trono con tal de buscar una meta que para él era más importante. Amén. Dice además, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, cuando el Señor abría su boca para predicar, las enseñanzas de Él eran eternas y siguen siendo válidas. Y aún en nuestro tiempo, uno pensaría que en el siglo XXI, tal vez la iglesia cristiana ya no tiene persecución. Y aquí donde nosotros vivimos, la tenemos bien, fíjese, porque gracias a Dios ya no estamos viviendo persecución. Pero nada más ahorita, en este mismo tiempo, en los últimos meses, han estado saliendo las noticias. Yo no sé si ustedes las han visto. Yo se las he comentado un par de veces de lo que está pasando en Siria. Siria es un país que está pegadito a Israel. El Señor Jesús anduvo muy cerca de ahí cuando fue a Decápolis, cerca del final de su ministerio. Ya en territorios que ahora son parte de la nación de Siria. Ahí se fundaron muchas de las primeras iglesias. Y los discípulos, los apóstoles del Señor llegaron a predicar ahí, a Damasco, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, él iba en el camino a Damasco? Damasco es la capital de Siria, aún ahora.
Entonces ya habían cristianos desde esa época en Siria, y ahora con este grupo que ha surgido, ISIS o ISIL, el Estado Islámico, están matando a los cristianos en Siria. Nada más el año pasado salió la noticia que habían crucificado a 30 cristianos, han decapitado a un montón de cristianos, los han ejecutado de diferentes maneras, porque ellos están imponiendo el Islam, la religión de ellos, y a cualquiera que no quiera aceptarla, le dicen, mira, ¿vas a renunciar a Jesús para hacerte musulmán? No, hasta ahí llegaste. Y los matan, los persiguen, los atacan. Imagínense que viviéramos esa clase de persecución en nuestro país. En el tiempo de la guerra hubo persecución contra la iglesia, pero quizá no hasta ese extremo. Y sin embargo, en el futuro va a volver a haber persecución contra la iglesia. Está escrito en la palabra que en los últimos días la iglesia va a ser perseguida una vez más. Hay lugares donde siguen viviendo esa realidad. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Seríamos cristianos? ¿Estaríamos aquí hoy, un domingo, así con las ventanas abiertas? Les iba a decir, pero con el techo abierto, digamos, predicando, escuchando, con la Biblia en mano, si eso fuera lo que nos tocara. Dicen que en el tiempo en que la Unión Soviética, en que todo el bloque de países ahí estaban en la Unión Soviética y eran comunistas, las iglesias se tenían que reunir a escondidas. Y una de estas iglesias que estaba reunida así en un lugar oculto, llegaron 2 soldados del ejército, botando la puerta con las subametralladoras, les dicen, a las que usaban ellos, y les llegaron a decir, vaya, si aquí hay alguien que está dispuesto a renunciar a Jesús, que se salga ahorita, los demás no se van a ir. Llegaron los 2 soldados amenazando y se pararon en la puerta y les damos 2 minutos, decidan ahorita que ya después ya no va a haber marcha atrás. Y entonces de los que estaban en la iglesia se comenzaron a ver, los del ministerio de alabanza se miraban, los del ministerio de cocina, y algunos que habían venido yo por el carnet vine, y se comenzaron a salir algunos. Y cuando ya se habían terminado de salir y pasaron los 2 minutos, dijeron los soldados, bueno, hermanos y hermanas, nosotros somos cristianos también, pero no queríamos que se dieran cuenta los que no lo son, así que venimos aquí a alabar al Señor con ustedes. Y que se quedaron al culto los soldados, solo que no querían que los descubrieran los infiltrados. Y tuvieron culto. Y fue un testimonio para ellos. Pero ¿qué pasaría si eso sucediera aquí? ¿Quiénes se quedarían? Si les dijeran, mira, Jesús o la muerte, como les está tocando ahorita mismo a hermanos nuestros, a hermanas nuestras. Jesús o la muerte. A veces tal vez no sufrimos persecución a ese extremo, pero podemos ser marginados. En el colegio, en la universidad, por ejemplo, con los jóvenes son mucho más vulnerables a la presión social que los adultos, porque ya uno de adulto le vale, ¿verdad? Pero cuando estamos jóvenes somos más vulnerables a eso. Así somos, es parte de nuestro desarrollo. No es que sean que sean malos por eso, sino que es parte de nuestro desarrollo mental, emocional. Están en una época en que ellos buscan adaptarse al mundo. ¿Pero a cuál mundo se quieren adaptar? Porque muchos jóvenes son ofendidos. Pueden ser despreciados, pueden ser aislados, porque, no, es que mira que vamos a ir a chupar, que no sé qué, y vamos a ir allá. Pero a este ni le digas, porque este es... Y los ofenden, ¿verdad? O a las señoritas. ¿Por qué? Porque la señorita no anda con un novio y con otro. O porque no se viste de cierta manera, sino que se viste de una manera honrosa. Entonces ya la miran de menos, ya la marginan, ya la apartan. ¿Qué pasa? Entonces esos están siendo también, no al mismo extremo que los otros, pero también están siendo perseguidos. ¿Y qué dice el Señor de eso? Bienaventurados, versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice Juan, acompáñame a Juan, 3 libros más adelante. Juan capítulo 15, versículo 18.
Dice, si el mundo os aborrece, si el mundo los odia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, si en el mundo lo miran de menos, si la gente que no conoce a Cristo lo critica, se burla de usted, no se preocupe. Eso pasa porque usted no es como ellos. ¿Sí? El mundo se va a burlar de nosotros, sí, lo va a hacer. El mundo nos va a odiar, sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha amado y en nosotros hay algo diferente. Entonces, ¿me voy a preocupar yo de lo que piensa el mundo? ¿Me voy a preocupar yo de lo que piensan mis compañeros de clase, que quieren hacer algo que yo en mi corazón siento que no agrada a Dios, que no glorifica a Dios? Que lo hagan. Pues sí, pero yo voy a vivir para Dios. Yo voy a vivir para Jesús porque Jesús murió por mí. Pregúntele a sus compañeros que se están burlando si ellos están dispuestos a morir por usted. ¿Estarían dispuestos? O por uno de los mismos de esos que andan, o sea, que andan en las mismas, que se van a todo eso. ¿Estaría uno dispuesto a morir por el otro? ¿Verdad que no? Sin embargo, hubo alguien que murió por nosotros. Merece que vivamos como Él manda, ¿verdad? Si lo que Él nos está ofreciendo es ser como Él. Mire la última bienaventuranza. Regresemos a Mateo. Mateo 5, 11 íbamos, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Van a hablar contra nosotros. Mire, contra los pastores. Yo creo que los pastores, si fuera cierto eso de que a uno se le calientan las orejas cuando hablan de uno, los pastores andarían con las orejas en llamas todo el tiempo, ¿verdad? Son de lo que más hablan. El hermano Toby ya tendría negritas las orejas. ¿Sí? Ya se acordaron de otros ustedes. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Van a hablar contra nosotros? Sí. ¿Y de usted van a hablar? Sí, van a hablar de usted. Cuando lo vean que ya no actúa de la misma manera. Cuando vean que si lo invitan a una fiesta, ya no anda tomando, haciendo show. Cuando lo vean que ya no habla con las mismas palabras, sí van a hablar de usted. Probablemente se burlen. Lo van a vituperar, lo van a ofender. Van a comenzar a hablar cosas de usted. Van a comenzar a decir, no, pero si es que este sí lo conociera, si allá, por allá tiene una hija que ha dejado abandonada, que no sé qué. Tratando de vituperar. No, es que este es un gran tal por cual. Aquí se hace de una forma, pero allá sí lo conociera. Y andan hablando de la gente. ¿Y sabe qué? Cuando pase eso, dice el Señor, que si lo hacen, si dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, somos bienaventurados. Ahora, hay de aquellos que dicen que son cristianos y la gente dice estas cosas de ellos y es cierto, que andan dando doble cara, que son hipócritas. ¿Por qué? Porque eso sirven de tropiezo para los demás. Hay de aquellos que quieren pretender ser cristianos, pero tienen una doble vida y la gente las mira y dice, no, para ser como él yo prefiero quedarme como estoy. Y si se pierde un alma por el testimonio que ha dado, dijo Jesús que más le valiera que se amarrara una gran piedra al cuello y se tirara al fondo del mar, que por su culpa se perdiera un alma. Eso sí, hay de aquellos que hacen eso. Pero cuando nos mantenemos en el testimonio del Señor y la gente habla de nosotros mintiendo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Mire, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón, vuestro premio es grande en los cielos. ¿Usted cree que va a haber diferentes tipos de premio en el cielo? ¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿O para allá todos somos iguales?
¿Dios hace acepción de personas? No. Pero es justo, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, pero es un Dios justo. Van a haber algunos, dice el apóstol Pablo, que se van a salvar, pero así como uno que sale escapado del fuego, ¿verdad? Que va a andar allá en el cielo, pero mira, poco leja humo, te salvaste por poquito, le van a decir. Solo era un ejemplo, hermano, no es por usted. El hermano está aquí toda la mañana y toda la tarde allá con el Ministerio del Deporte. Gloria a Dios. Pero ahí van a haber unos que raspaditos. Todavía quizá la colita de la ropa va a llegar algo chamuscadita. Y va a haber otros que no. Van a haber unos que van a tener un galardón más grande. Vamos a estar en el cielo, sí, vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Pero van a haber unos que van a tener premio más grande que otros. Sí. Dice el Señor que los 12 apóstoles iban a tener un lugar especial también. También dice que cuando lleguemos allá nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Las cosas que hayamos hecho van a ser evaluadas y dependiendo de eso vamos a tener una recompensa delante del Señor. Ahora, ¿para qué nos van a servir esas recompensas que el Señor nos dé allá? No es para que, mira yo cuánto tengo en mi cuenta de banco, mira el gran celular que me dio el Señor cuando vine acá. No, esas cosas van a ser para que se las llevemos una vez más al Señor y lo podamos alabar. Imagínense, vamos a tener más cosas para alabar al Señor. Pero bien, no es ese el punto. El punto es que sí va a haber un premio más grande para aquellos que afronten la persecución, los vituperios, los insultos. La persecución, y eso no los debilite, sino que les haga sentir, les haga ver que están sirviendo al Señor, que están siendo imitadores de Cristo. ¿Sí? Él no nos ha enseñado una forma fácil de vivir. Jesús vino y yo le dije, Jesús se presentó a sí mismo con este sermón. Jesús le presentó a la gente cuál era su enseñanza. Y Él les vino a enseñar cómo ser felices. Pero no les dijo que era fácil. Él vino a enseñar una manera diferente de vivir. Ahora, ¿sabe qué es lo más interesante? Espérame que esta manga ya me está desesperando. Sí. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que lo que el Señor vino a presentar, las bienaventuranzas, que hay unos que dicen que son 7, que son 8, que son 9, depende ahí de cómo las agrupe. Pero en general, las bienaventuranzas, ¿cuál cree que debe de representar un cristiano? ¿Cuál de ellas cree que debe de vivir un cristiano? Todas. El Señor vino y nos presentó las bienaventuranzas no para que elijamos. Mira, vos podés ser feliz si sos pacificador. Pero por otro lado, no tenés que ser manso. ¿Será que alguien que no es manso puede ser pacificador? No. O vos podés ser feliz si sos manso, pero no tenés que ser pobre de espíritu. Y decíamos que ser pobre de espíritu es alguien que no se tiene en alto concepto, que no se siente la gran cosa. Ahora, ¿será que alguien manso va a ser agrandado también? No. Estas características forman un conjunto de reglas que en total ellas, todas sus características, definen a un cristiano. ¿Qué tengo aquí? Si yo le decía, Señor, ¿cuál sería la mejor forma de poder explicar esto de las bienaventuranzas? Es un huevo. Con un huevo. Imagínense, ¿qué características tiene un huevo? Ajá. No se puede parar. Ajá, muy bien. ¿Qué características? ¿Qué otras características tiene un huevo? Es frágil. Se puede quebrar. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está conformado? Tiene cáscara, clara, yema, tiene vitaminas. Ahora, ¿será que un huevo puede no tener cáscara y seguir siendo huevo?
Mire, el huevo duro no tiene cáscara y sigue siendo huevo. Fíjese que hay algunos que tratan de enseñar... Ah, no le salió el ejemplo, espérese. Hay algunos que tratan de enseñar un cristianismo que deja por fuera algunas de las enseñanzas de Jesús. Hay algunos que quieren vivir un cristianismo y quieren recortar y sacar aquellas partes que no les gustan. Por ejemplo, eso de que en la persecución tenemos que mantenernos fieles a Dios. Si a veces en los tiempos difíciles, pues ya no voy a ir a la iglesia, Señor. No, es que así no, yo pensé que esto iba a ser de otra forma, pero mira, yo tratando de hacer las cosas bien, y mira aquel que quizá vendiendo drogas, mira cómo le está yendo. Y en la persecución, en el tiempo de dificultad, nos alejamos. O no, Señor, sí que está bien, pero es que eso de llevar las ofrendas, de llevar los diezmos a la iglesia, eso sí no me gusta. Y tratamos de quitar algunas partes del evangelio que no le gusta. Trate de quitarle una parte de este huevo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿A quién le cayó? ¿Es un huevo o no es un huevo? Es un cascarón. Este es un cascarón. Este no es un huevo. ¿Por qué? Porque yo le quité una parte que no me servía. Ya sentía. No, pero dicen que es bueno para el pelo. ¿Sabe cuál es la característica principal de un huevo? Que su propósito no es ser huevo. ¿Cómo hizo? Ahí lo traía. Así como hacen todos los magos. Así, ahí lo traía. La característica principal de un huevo es que su propósito no es ser huevo. Mire, cáscara, comida y centro tienen los aguacates también. Trate de hacer esto con un aguacate. No le va a salir, ¿verdad? La característica principal del huevo es que puede producir un ave. ¿Sí? Puede producir un ave. La característica principal de un cristiano tiene que ser que su propósito no es de este mundo. Es de una vida diferente, de una vida eterna, donde vamos a salir del huevo en que nos hemos metido y vamos a vivir y vamos a tener alas, mire. ¿Sí? Es que ustedes todo lo toman a mal, ¿verdad? Esta vida es un huevo. ¿Por qué? Porque no es esta la forma en que Dios nos hizo para estar eternamente. El huevo no es la forma en que Dios diseñó para estos animalitos para siempre. No vamos a hacer así como el que salía en Garfield, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel? Sheldon. Que ese, un huevo con pata, ese no quería salir del huevo. No. Mire, un día todos nos vamos a morir. ¿Sí? Ese es un hecho de la vida. Nadie puede decir que no. Un día todos nos vamos a morir. Y de ahí vamos a salir. Y vamos a tener una vida eterna. Pero unos nos vamos a levantar para vida eterna, para poder disfrutar con el Señor, y ahí vamos a estar para siempre con Él. Pero otros, dice la Biblia, que se van a levantar para condenación eterna. Ahora, ¿cómo es la vida que usted quiere vivir acá? Espérate, Chipi, regresa ahí. ¿Cómo es la vida que usted quiere vivir acá? Usted quiere vivir una vida completa como un cristiano que de verdad se toma lo que Jesús ha enseñado y dice, bueno, aunque sea difícil, yo quiero vivir con todo lo que Jesús dice, porque yo necesito todo lo que Jesús dice para vivir la vida como a Él le agrada. O quiere vivir una vida vacía, que por fuera parece sí más o menos, pero a la hora de empollar, nada. ¿Por qué? Porque si yo le comienzo a quitar al evangelio, si yo digo, no, sí, está bueno, o sea, yo puedo ser, qué sé yo, puedo ser misericordioso, pero no voy a tener hambre y sed de Dios, entonces no es un cristiano completo. ¿Sí? Usted tiene que buscar y vivir todo esto. Jesús vino y nos enseñó, cuando Jesús vino y presentó este sermón, esta parte, las bienaventuranzas, como le han llamado,
Jesús no vino y lo presentó para decir, miren, se pueden ir por aquí o se pueden ir por allá, se pueden ir por allá. Jesús no vino a enseñar muchos caminos. ¿Cuántos caminos vino a enseñar Jesús? Uno, un solo camino. Y tiene todos estos requisitos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios abrió su boca para enseñar y enseñó los 10 mandamientos, ¿qué les dijo a las personas? Que si una persona falla uno de los mandamientos, se hace culpable y ya es pecador. Ahora el Señor Jesús vino a enseñar de manera diferente, porque ya la gente ya sabía diferenciar lo bueno de lo malo. Ahora les vino a decir cómo vivir, pero vino a enseñar un camino, no 9 maneras posibles de vivir. No, vino a enseñar un camino. Entonces lo que Él busca es que en nuestra vida todo esto sea completo. Que vivamos como Él manda, que de verdad se refleje la imagen de Dios en nosotros. Que de verdad se refleje que somos cristianos. ¿Sí? Porque entonces se van a cumplir esas bienaventuranzas en nuestra vida. Entonces vamos a ser felices. Ahora, hay diferencia. ¿Vamos a ser felices en este mundo? No necesariamente. Pero nosotros no nos metimos en esto para estar en este mundo. Nos metimos en esto porque hay una promesa de una vida diferente en el futuro. Nos metimos en esto. No le hice daño. Nos metimos en esto porque creemos que del huevo va a salir un pollito. Nos metimos en esto porque creemos de que cuando muramos vamos a resucitar y nos vamos a presentar delante de Dios. Esa es la promesa. Por eso es que vivimos así. ¿Es fácil? No, no es fácil. Para el mundo tiene sentido. Mire, si usted nunca hubiera visto que de un huevo sale un pollo, usted no lo creería, pensaría, está loco. Eso no sucede. Pero lo bueno es que el Señor ha llenado la naturaleza de ejemplos, de enseñanzas que nosotros podemos ver y aprender y decir de verdad que es maravilloso Dios. Y si Él puede hacer que de un huevo salga un pollo, Él puede hacer que de nosotros salga un espíritu nuevo, un cuerpo resucitado. Y vamos a estar para siempre con Él. Eso es lo que Él ofrece. Eso es lo que Él propone. Ahora, ¿estamos dispuestos a vivir así? ¿Estamos dispuestos a vivir creyendo que tal vez no vamos a tener la recompensa ahorita, pero lo vamos a tener más adelante? Que vamos a tener ese galardón grande. Yo creo que vale la pena. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesús, Señor. Gracias porque, aunque las cosas estaban un poco confusas, Señor, un poco difíciles, nadie podía cumplir toda la ley. Tú enviaste a tu Hijo para enseñarnos una manera diferente de vivir, donde ya no solo tenemos tu ley escrita, Señor, para leerla, sino que tenemos tu propio nombre, Señor, tu Espíritu en nuestros corazones, y nos ayuda a vivir de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a vivir como cristianos completos, siendo imitadores de tu Hijo, pudiendo mostrar misericordia, mansedumbre, humildad, pudiendo demostrar un corazón limpio para ti, siendo pacificadores, dejando a un lado lo vituperio, Señor, la persecución, y sabiendo que tenemos una meta más allá, una vida diferente que tú nos has propuesto. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, por haber abierto el camino para que nosotros podamos llegar a ti. Si en este momento hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo hoy, este es el momento. Déjenos mostrarle a través de la palabra de Dios cuál es el camino de la salvación. Jesús lo vino a abrir. Jesús lo dejó marcado. Solo tenemos que seguirlo. Si alguien quiere entregarle su vida a Dios hoy por primera vez, levante su mano para que podamos orar por usted. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, levante su mano. Muy bien, si usted ya le entregó su vida al Señor y se da cuenta que todavía hay áreas de su vida en que no está viviendo de la manera en que le enseñó, está a tiempo todavía. Es un proceso gradual. No es inmediato. No aceptamos a Cristo
y amanecemos de un color diferente, no. Es un proceso donde permitimos que el carácter de Cristo se vaya forjando en nosotros. Pidámosle al Señor. Señor, te pedimos que cada una de estas características que tú mostraste, que tú enseñaste, se vaya reflejando cada día más en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder vivir como tú enseñaste. Ayúdanos, Señor. Llénanos de ti. Que podamos tener esa hambre y sed de ti, Señor. Que podamos tener ese deseo de estar cerca de ti. Ayúdanos, por favor, Señor, para que cada día podamos caminar de tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.